A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En los Estados Unidos hubo un joven que, deseoso de escribir y de triunfar en la vida, se convirtió en testigo de una época turbulenta que vivía la juventud norteamericana. Eran los años 20, en los cuales el único Dios reconocido era el dinero. Y no importaba lo que en la vida se fuera o no se fuera, lo importante era tener dinero. Aquel joven se llamaba Francis Scott Fitzgerald y en sus novelas reflejó aquella época atolondrada, llena de emociones vacías, marcada por la falta de principios y la ambición del poder. Y en aquella época, el testigo terminó viviendo como el resto. Scott Fitzgerald vivió su propio drama por culpa del amor. Se enamoró perdidamente de una mujer llamada Zelda Zaire, pero ella le puso una condición para casarse. Me casaré contigo solo si consigues mucho dinero, si te haces millonario y puedo vivir como yo quiero. Solo así me casaré contigo. Y Scott Fitzgerald se dio la tarea de escribir y ganar dinero, y pudo casarse con la exigente mujer. Y ambos se dedicaron a gastar más de lo que podían y a beber más allá de lo que podían sus cuerpos. Tiempo después, su esposa fue internada en un hospital psiquiátrico. Hubo un incendio y murió entre las llamas. Para apagar las penas, Scott Fitzgerald se dedicó a la bebida y murió cuando su obra literaria apenas empezaba a entregar lo mejor. Scott Fitzgerald estaba naciendo un día como hoy, 24 de septiembre de 1896. Y desde sus novelas nos recuerda que a veces la realidad supera a la imaginación. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Quito TV, con el arquitecto David López. Las noticias más importantes de nuestra capital. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV. Empezamos con esta información que ha causado revuelo en las últimas horas respecto a los fondos del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que en el perjuicio del ISPOL se ejecutó un mecanismo de estafa con participación de públicos y privados. En el proceso investigativo que lleva adelante el Instituto de Seguridad Social de la Policía del Ecuador, ISPOL, para recuperar recursos de los fondos previsionales por presuntas inversiones de alto riesgo y sin el debido sustento, el viernes pasado, la Superintendencia de Compañías ya intervino a la empresa Decevale S.A., siglas de la persona jurídica Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados. La razón: no justificar documentalmente la existencia de un contrato que le permita mantener cuentas en otros depósitos de compensación y liquidación de valores de terceros países y emitir certificaciones a través de composición de portafolio de la ISPOL. Para la superintendencia, esto constituiría un incumplimiento al artículo 62 de las operaciones autorizadas, literal G, de la Ley del Mercado de Valores y al artículo innumerado a continuación del artículo 1 del título 1 del objeto y ámbito de aplicación de la Ley IBIDEM, principios rectores del mercado de valores, como son la fe pública, protección del inversionista y transparencia. En su informe, la superintendencia argumenta que Decevale participa como custodio de operaciones de reporto del ISPOL, con un contrato que no se encuentra bajo la normativa que rige al mercado de valores ecuatoriano, dio a conocer la mañana de este martes en rueda de prensa realizada en Quito la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien además manifestó que están trabajando para la recuperación del dinero de la jubilación de la Policía Nacional, como para que se sancione a los responsables por error
u omisión. ¿Están garantizados los aportes y las jubilaciones de los miembros de la Policía Nacional? La ministra Romo sobre el particular manifestó lo siguiente: a pesar de la gravedad del caso que estamos hablando y a pesar del monto que son más de 532 millones de dólares, la jubilación de nuestros policías está garantizada porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago de todo lo que se adeude por estos conceptos. Eso significa que, si es que este dinero no se recupera, no solo se afecta a la Policía Nacional, sino a toda la sociedad ecuatoriana. Los fondos que están bajo observación se estructuraron a través de operaciones swap y reporto, sin sustento legal y técnico. Son dos operaciones que sumadas le significan a la institución 532 millones de dólares. En teoría, la operación swap le representaría mayor seguridad, en cambio las de reporto mayor rentabilidad. Pero a la fecha, las supuestas seguridades y ganancias se han traducido en papeles que no garantizan el retorno de las inversiones porque no representan títulos valores, explicó la ministra de Gobierno. Las operaciones de reporto empezaron a mediados del 2014 y la operación swap en diciembre de 2015, luego que el Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones del ISPOL, integrados por los mismos funcionarios entre policías y civiles, accedieron a desarrollar una propuesta del ciudadano Jorge Osvaldo Cherres Miño, quien también actúa como contraparte por ser el representante legal de empresas panameñas que ofrecían lograr mayores frutos económicos a las cuentas de inversión del ISPOL. En enero de 2016 empezó a regir el convenio de la operación swap con la empresa HIBF, en tanto que desde 2014 se transaron las operaciones de reporto con la empresa IPCOR. Estas contrapartes son empresas creadas por Cherres en Panamá, en cuyos domicilios registrados funcionan otros negocios. ¿Qué resultados arrojan las investigaciones? Al analizar los resultados de las investigaciones, la ministra Romo indicó que informes de auditorías que se han realizado en el ISPOL desde 2019 reflejan que mediante operaciones efectuadas entre 2014 y 2016 se han afectado los fondos de la entidad policial. Es una estafa que ha afectado los fondos del ISPOL, aseveró. Pues estas operaciones se aprobaron sin un verdadero análisis de riesgos, pues no se han encontrado documentación que evidencie el análisis de los riesgos de liquidez, mercado legal, concentración y de la misma contraparte para conocer sus antecedentes. Según la ministra Romo, se trata de un mecanismo de estafa en el que han participado públicos y privados. Hay un primer nivel con funcionarios del ISPOL, civiles y policiales, por las transacciones que autorizaron. Hay un segundo nivel en el mercado de valores de quienes ofrecieron ser la contraparte de las operaciones y un tercer nivel que son las autoridades de control de las superintendencias de compañías y de bancos, a los que se suman quienes en su momento dirigieron el Ministerio del Interior y Policía Nacional. En la rueda de prensa, el general en servicio pasivo Jorge Villarruel, director del ISPOL, refirió que el origen de estas prácticas podría remontarse al año 2010, en el que el Consejo Directivo entregó plenas facultades a quien ocupaba en ese entonces y hasta julio del 2019 el cargo de director general. Además, se conoce que la institución realizó negociaciones directas en bolsa hasta septiembre de 2014. Durante el 2015 y hasta el julio del 2016 hizo negociaciones a través del Banco del Estado. De esa fecha en adelante, en perjuicio del ISPOL, las negociaciones dejaron de hacerse a través de la rueda especial de subastas serializadas, como sería la obligación legal de esta institución. Para el actual Consejo Directivo del ISPOL, presidido por la ministra María Paula Romo, solo fue posible romper el sigilio en relación a los fondos de inversión a través de un pedido de intervención de la Superintendencia de Bancos, que para junio de 2019, con la presentación del informe de supervisión, le permitió al ISPOL abrir la puerta para que los responsables del manejo de los recursos empezaran a dar explicaciones. En su informe, la Superintendencia de Bancos advirtió sobre un portafolio de inversiones en el que están las operaciones de reporto con garantía de derechos fiduciarios.
Fundamentalmente, la observación que hizo la superintendencia es que estas mal llamadas operaciones de reporto no son operaciones de inversión, sino que son de crédito, y que el ISPOL no es una institución financiera con capacidad o autorización para conceder créditos a personas naturales o jurídicas particulares. En consecuencia, recomendó que estas operaciones sean reclasificadas a cuentas por cobrar, excluyéndolas del portafolio de inversiones, así como que se busque su inmediata liquidación y recuperación, al mismo tiempo de que se registren las provisiones de incobrabilidad en caso de que queden impagas. Para finales del año 2019 se gestionó una nueva intervención de la Superintendencia de Bancos y como resultado, en julio de este año ha reportado nuevos hallazgos en las inversiones efectuadas por el ISPOL en años anteriores, entre ellas las de swap y operaciones de reporto con deuda externa. ¿Qué medidas y recomendaciones se han tomado? El Consejo Directivo conoció de manera integral este segundo informe del órgano de control y los informes internos de cada una de las áreas, financiera, legal, de riesgos, y sobre dicha base resolvió la inmediata aplicación de las recomendaciones. Como medida adicional determinó que se elimine de los procedimientos internos del ISPOL la renovación o reestructuración de estas operaciones a su vencimiento, como había sido la tónica desde el 2016 hasta agosto del 2019. Por consecuencia, y para la inmediata recuperación, se notificó a los deudores con el fin de que procedan a cancelar los montos adeudados en las fechas de los vencimientos. Al existir problemas en la recuperación de esta cartera, se han iniciado las acciones de cobro por la vía judicial, extrajudicial y ejercicio coactivo que corresponden. Me he referido al caso como una sofisticada estafa. Será la Fiscalía General la que determine responsabilidades. Alguien se ha beneficiado de millones de dólares de manera ilegal e indebida y estamos actuando, recalcó la ministra de Gobierno. En tanto, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, indicó que las prestaciones de los afiliados, activos y pasivos, están garantizadas y que bajo principios de transparencia seguirán informando las acciones que se van desarrollando en el proceso investigativo. Los responsables serán llevados a la cárcel. Con la capacidad internacional localizaremos a las personas y los dineros. No vamos a descansar, no podrán esconderse, afirmó el comandante general de la policía. Estaremos pendientes del desarrollo de esta información, así como de otro sinnúmero de escándalos que se han venido dando en el transcurso de los últimos meses y que un escándalo termina tapando a otro, pero esto no puede quedar en el olvido, porque son dineros de ustedes, de nosotros, de todos los ecuatorianos. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, señoras y señores de Telesucesos. Seguimos hablando un poquito del Tour de Francia y qué mejor hacerlo con una rueda de prensa donde nuestro querido amigo Ernesto Almeida Erazo estuvo para hablar de lo que pasó en Francia y de lo que va a venir con Richard Carapaz. Con ustedes la nota. Gracias a todos los colegas, buenas tardes, sobre todo a Richard. El objetivo era uno, Richard, la realidad fue otra. Cuando usted se cae, tiene que cambiar de bicicleta, el dolor llega retrasado. ¿Qué es lo que sucedió? Porque prácticamente se nos fue del radar, se nos perdió el chip, la comunicación. Eso influenció mucho. ¿Qué sucedió, Richard, en ese momento? Cuéntenos de esa situación en la etapa que es la del día domingo. Bueno, no, yo creo que fue una etapa muy complicada para todo el mundo porque sabíamos que era muy duro, ¿no? Primero, pues, teníamos un puerto de montaña, 2 puertos de montaña que eran muy duros. Y de entrada, pues, todo el mundo quería buscar la fuga, ¿no? Y bueno, yo estuve tratando de cubrir a nuestro líder, tratando de estar por delante, pero lamentablemente, pues, tuve una caída donde un corredor del Israel había pisado un bidón. Y eso hace el que se vaya al suelo, pues, y yo me caiga a consecuencia de eso. Bueno, yo tuve varios problemas allí, pues, porque primero que todo, pues, se me partió la bicicleta. Luego tuve que cambiar de bici. El hecho de que
la bici ya no lleva el transponder, el GPS. Creo que mucha gente pues estaba desesperada de no saber, ¿no? De que si seguíamos en el Tour o no. Pero bueno, no, yo continué durante más o menos 20 kilómetros hasta el primer puerto de montaña donde ya perdí contacto con el primer pelotón porque no podía más con el dolor de la espalda y pues el equipo me había dicho que estuviese tranquilo porque también en este puerto de montaña Egan ya no iba muy bien, ¿no? Y estaba pasando dificultades. Entonces el equipo pues había pensado en que vaya tranquilo para el día de descanso tratar de recuperar lo mejor posible y el día martes pues empezar con la nueva semana. Pero bueno, sí, no, yo en sí terminé la etapa como pude, porque no es nada fácil, ¿no? Terminar con un golpe encima y sobre todo pues con la expectativa que tal vez teníamos, ¿no? De tal vez entrar en el 10 de la clasificación general, que eso era pues lo que en sí el equipo buscaba y tratábamos de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, no, yo creo que a pesar de todo esto lo asimilamos muy bien el día domingo después del equipo pues había pensado de la Gran Colombier y sobre todo pues que nos replanteamos a la siguiente semana y fue algo muy bonito donde se pudo disfrutar mucho, ¿no? De lo que ya fue en la recta final del Tour de Francia. Copa Libertadores de América. La liga casi está clasificada. Ganó 4-2 a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, dando ahora sí un buen partido, tanto que se le ha criticado al señor Pablo Repeto. Ayer por fin gustó, ganó y también goleó. Martínez Borja al minuto 21, Johan Julio al minuto 36 y al minuto 45, y hubo el descuento por parte del equipo brasileño, por parte de Teles. Anteriormente ya lo había hecho Billy Arce, el 4-1. Liga en este momento está de puntero con 9 puntos, River con 7, Sao Paulo con 4 y Binacional con 3 puntos. La gente está contenta. El día martes a las 19:30, Liga en el mismo escenario, en el Rodrigo Paz Delgado, enfrentará al Binacional. Gana y está clasificado. No esperemos goleadas, nada por el estilo. Barcelona, en cambio, un fracaso en esta Copa Libertadores. Perdió 1-2 ante el Flamengo. Independiente del Valle en este grupo está con 9. Flamengo con 9. Junior con 6 y una vergüenza. El Barcelona tiene 0 puntos. También el Junior le ganó al Independiente del Valle 4-1 en la jornada de los equipos ecuatorianos. Vamos a ver qué pasa. Liga puede pasar a octavos o ya está en octavos y quién sabe en cuartos de final. Desde el día lunes estamos presentando la Noche del Recuerdo. ¿Qué es esto? Son programas que hemos hecho en Telesucesos y se ha querido desempolvar los recuerdos que hemos tenido. Y un 20 de septiembre del año 2006 estuvimos con César Pardo, el Cecitar que falleció, se nos adelantó en el camino, y en este programa van a ver a Cristina Castelo. Les invitamos a que sintonicen la Noche del Recuerdo. Con ustedes queda un avance de lo que va a ser este programa en las próximas horas. Muchas gracias. Hasta vernos el día de mañana. ¿Cómo se llama? Un pájaro volándole a un águila. El águila robándole los huevos. ¿Cómo es? Los huevos robando al águila, ¿cómo es? ¿Que a usted le robaron qué? No, a Le Marchand. Ya. Y bueno, ¿quién es campeón? Recién está comenzando la fecha. Recién. Todavía falta un partido. Nacional. Segundo puede estar ahí. Tercero.
Cuarto. Segundo, el Quito. ¿Cómo? El Quito. A ver, Nacional, yo creo que Emelec por ahí puede estar dando una buena... Sí, puede dar una buena pelea. Liga. Vea. Anda a volarme. Vea. Los viejitos son como los huracanes. ¿Cómo es un huracán? Viejito y sopla todavía. Y recio. Sí. Y el ciclón. Abra por vos, no por mí. Y el ciclón. Yo me estoy cayendo ya. A ver, sople. El ciclón de Riobamba. A la Juan, a la tú, a la tri, a la forma. Vamos, amigas y amigos, para que usted sepa lo que está pasando con el Aucas. Tenemos un invitado que va a dialogar con el señor César Pardo. Vamos a hablar del Aucas. El Aucas, ¿cómo decías vos? Hoy le tomo prueba. Ya. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Qué nos importa si el Aucas qué sabe que sea el primer presidente y no sube ni más del ¿Quién fue el segundo? ¿Quién diablos habrá sido? ¿Quién fue el tercero? Bueno, lo de Aucas en yo lo que sé es que los que estitos le llevaron al descenso. Eso sí se de memoria. Él no viene de los dirigentes, él viene como la hinchada que está indignada. La hinchada y una sola. Las demás son, amigos y amigas, estamos de frente ahí en Tiempo Libre. ¿Cuánto vale un canto? ¿Cuánto vale un llanto? ¿Cuánto necesitas para quedar ennevado? ¿Cuántos años llevas de nacido, de procreado? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado por estar ahí jodiéndote tu puto cráneo? Escuchichando dice mi interior. Creo que para ti hay algo mucho mejor. Vamos, con calma, baila, no te desesperes, no te alborotes por mujeres, no te hagas odio, no te alteres, controla lo que mueves, por eso enemigos controla lo que mueves. Yo los ignoro como si fueran microbios. Amigas y amigos, que Dios les bendiga. Nosotros estaremos con ustedes el próximo sábado. Bien por ustedes, muchas gracias. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Bienvenidos a su noticiero de Telesucesos. El día de hoy, en Tributación de hoy, vamos a hablar de la designación de agentes de retención. La designación de agentes de retención ha sido modificada a través de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Recuerde que el decreto 1114, publicado en el Registro Oficial del mes de agosto, modificó el artículo 92 del Reglamento Fiscal, en donde se determina la forma de designar a los agentes de retención. Esta designación tan importante que realiza el Estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas tiene nuevas condiciones. ¿Quiénes serán los agentes de retención? Serán aquellos que estén designados por el Servicio de Rentas Internas, los contribuyentes especiales y aquellos que se determine a través de este cuerpo normativo para ciertos pagos específicos. Esto es diferente a la forma de cómo se venía manejando esta designación de los agentes de retención. ¿Qué hace el agente de retención? Es ir reteniendo, es ir anticipando pagos de impuestos a favor del Estado, sobre todo los pagos que hacemos a favor de terceros, de proveedores. Estos proveedores deben tener ingresos grabados de impuesto a la renta para que sean objetos de retención en la fuente. Es importante mencionar además que se publicó la resolución número 1, donde la autoridad de control ya ha designado a tanto personas naturales como sociedades quienes van a ser agentes de retención. Esta designación comienza a aplicarse el 1 de octubre. Si usted era una sociedad que venía siendo agente de retención y usted ya no se encuentra en el listado, a partir del 1 de octubre debe dejar de retener. Si usted es una sociedad que a lo mejor era una microempresa que por disposición legal no tenía que retener y aparece en este listado
resultado de las retenciones, de esta resolución del Servicio de Rentas Internas, aun cuando sea microempresa, tiene que retener por todos los pagos que haga tercero y no solamente por aquellos que usted venía haciendo en los casos especiales de retenciones para microempresas. La obligación del agente de retención es importantísima porque está reteniendo fondos públicos a favor del Estado. Es por eso que la autoridad de control además está facultado a través del cuerpo normativo reglamentario a establecer cuáles son los perfiles que se necesita para que una persona natural o una sociedad sea considerado como agente de retención. Es importante estar informado para no cometer errores que puedan luego desembocar en riesgos civiles o hasta en riesgos penales. Importantísimo, no se olvide, a partir del 1 de octubre se actualiza quiénes vamos a ser agentes de retención y no con las condiciones anteriores. Para resumir, ¿quiénes van a ser agentes de retención a partir del 1 de octubre? Aquellos que sean designados por el Servicio de Rentas Internas, y esto ya salió publicado en una resolución. Los contribuyentes especiales y aquellos, aun cuando no se encuentren en el listado y no sean contribuyentes sobre los pagos determinados en el artículo 92, como por ejemplo aquellos que estemos pagando a empleados, etcétera. De mi parte, muchas gracias y nos volveremos a ver la próxima semana en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de Tributación de Hoy. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para conversar sobre el mundo de la tenencia responsable de mascotas. Y continuando con el tema de la alimentación, porque muchos le preocupa qué le doy de comer a mi perro. Bueno, puede ser aburrido si todos los días le das la misma comida. Imagínate tú que todos los días te den exactamente la misma comida. Entonces puedes variar y además esto representa siempre un estímulo para tu amigo, que recibirá con muchísima sorpresa los nuevos alimentos que quieres presentarles. Recuerda que hay alimentos que no debes darle nunca y que son dañinos para nuestro amigo. Entonces, por ejemplo, incluir ajo, cebolla, chocolate, quesos, uvas o bebidas alcohólicas es extremadamente dañino porque en cierta medida van a provocar daños en el organismo, en los órganos de nuestro amigo. Por supuesto, las cantidades excesivas, que caiga un pedacito de ajo dentro de la comida o un trocito pequeño de chocolate, este amigo logre quitarnos porque a ellos les encanta el chocolate, no pasa extremadamente algo muy grave, no pasa algo extremadamente grave. Entonces puedes darle, sí, de vez en cuando, como un premio, algo pequeñito, pero nada del tamaño de la uña. Lo ideal es no le des porque le hace daño. Y tu amigo se merece lo mejor, porque tu amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar en una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Detrás de las noticias. La supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, Estefanía Grunauer, indica cuáles son las actividades deportivas que están permitidas realizar en la capital. Estas actividades se caracterizan por no generar aglomeraciones y eso evita contagios por COVID-19. A continuación, le brindamos más detalles. Hubo una disminución en este fin de semana del 61% respecto a la utilización y mala utilización de la mascarilla, principalmente en las canchas deportivas, donde los ciudadanos se sacan la mascarilla justamente para realizar estas actividades, las cuales, como sabemos, todavía están prohibidas. Las únicas actividades deportivas que están ahorita vigentes y que se las puede realizar son justamente las que tú puedes tener los 2 metros de distancia, es decir, cuando tú vas corriendo puedes y estás solo,
puedes no portar la mascarilla. El mismo hecho, por ejemplo, en las bicicletas también, porque ahí tienes tus 2 metros de distancia. Pero sin embargo, en lo que son juegos como el vóley, como el básquet, como el fútbol, todavía están prohibidas y no se pueden realizar. Una de las prioridades en la capital es apoyar a la reactivación económica. Sin embargo, existen parroquias que no cumplen con las medidas de bioseguridad. Por ende, Estefanía Grunauer asegura que por el momento no se regresará a semáforo rojo, pero los controles y sanciones continúan. Nosotros ya hemos comenzado, hemos ido con fuerte contingente. Al principio, en los 4 primeros días, hemos primero hecho los exhortos necesarios en cuanto a las normas de bioseguridad. Hemos ido también a los locales, a todos los restaurantes, a todos los que no están suspendidas las licencias únicas de actividad económica, justamente para poder darles a conocer cuáles son las nuevas normativas, ¿no? Después de eso, nosotros ya vamos a iniciar el tema sancionatorio como tal, que ya lo comenzamos en esta semana, y ver en realidad cuál es el porcentaje de incumplimiento de las normas. Dependiendo de eso, también hay que tomar en cuenta que la Corte Constitucional en su sentencia nos dice en una parte que el presidente puede poner un estado de excepción en algunas parroquias o en algunos lugares específicos donde se está incumpliendo toda la normativa y toda la norma. Entonces, nosotros no queremos volver a un semáforo rojo, no va a pasar en este momento, ya que queremos que siga la productividad, que la gente salga a las calles cuidándose y que la gente trabaje, porque estamos en un problema también bastante grave económico. Las familias que deseen acudir a los distintos restaurantes del Distrito Metropolitano de Quito deben llenar y firmar un formulario en el que se exime al dueño del restaurante de cualquier responsabilidad en caso de un contagio, y quien firma acepta que estará con sus familiares sin conservar los 2 metros de distancia. Nosotros conversamos con justamente el gremio de los restaurantes. Este fue un pedido de ellos, ya que cuando tú ibas a un restaurante tenías, y dentro del protocolo de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda te dice que aparte de la señalética que tienes que tener 2 metros de distancia, hasta en las mesas tenías que tener, ¿sí? Y actualmente ellos nos pidieron que eso era imposible y que hacía que obviamente la gente no quiera ir, ya que tú no podías ir con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos y sentarte en una mesa y no estar a 2 metros de distancia. Y eso era una forma justamente que nosotros realizábamos nuestras inspecciones y veíamos que si se incumplía esto era una sanción pecuniaria, ¿no? Hasta 15 salarios mínimos vitales. Entonces nos reunimos con ellos nos solicitaron este pedido de hacer lo que en otros países y que ya está en Europa, etcétera, se llama el círculo de confianza. Entonces nosotros accedimos porque obviamente queremos reactivar y que la gente vaya a los restaurantes. Ahora vemos que hay ciertas personas que obviamente no están de acuerdo, y lo que nosotros hemos pedido, y ellos también nos han ayudado, es hacer una aplicación tecnológica en la cual tú llegas, puedes llenar ese formulario y que no sea físicamente. Eso ya lo vamos a pasar a la Dirección Metropolitana de Informática para justamente adaptarlo. Todas las personas pueden denunciar, eso es importante que lo hagan con fotos, pueden hacerlo en la página web de la Agencia Metropolitana de Control o en las instituciones, en la institución que estamos abiertos ya desde hace algún tiempo, en el cual obviamente si es que ven que se está incumpliendo esto, nos pueden mandar en el Twitter, en el Facebook, y nosotros podemos ir a hacer las inspecciones necesarias. Hay que tomar en cuenta que siguen los aforos de los centros comerciales, supermercados y mercados con el 50% y el aforo del 30% en los cines, en los teatros y en los auditorios. Y tomar en cuenta también que los espectáculos públicos siguen suspendidos. Entonces, nosotros vamos a seguir, obviamente, controlando. Eso es parte de nuestro trabajo. También la parte de los bomberos, ellos también ven el aforo. Entonces, sí es necesario justamente que la gente cumpla, y si es que hay incumplimientos, que nos comuniquen para nosotros realizar las inspecciones respectivas. La pandemia no ha terminado y es importante que todos los ciudadanos tomen las debidas precauciones para evitar sanciones, contagiar a sus familias y que la curva epidemiológica siga en ascenso. Estefanía Grunauer considera fundamental se impulse una campaña masiva sobre el buen uso de la mascarilla. Escuchemos.
en cuanto a mascarillas, si estamos a un 90% del uso, el mal uso es el problema, porque la gente sale con sus mascarillas, pero a la vez puesta en el cuello o en la cabeza. Entonces, en realidad, creo que hay que poner una campaña del buen uso de la mascarilla y efectivamente que la gente no se relaje, porque si nosotros decimos hemos bajado, ya no hay sanciones o lo que sea, la gente cree que no sigue el virus, y sí sigue el virus, porque puede ser que bajemos en sanciones, pero suben en contagios. Entonces eso no queremos, nosotros queremos que efectivamente sea lo mismo. Entre menos sanciones, menos contagiados, quiere decir que ahí sí hay una conciencia de las personas para poder decir que estamos en un mejor camino y que quizás en Quito está bajando un poco la curva de contagios. Pero si es que decimos menos sanciones, pero hay más contagios, quiere decir que la gente igual sigue relajándose y que no se está cuidando. Entonces llamamos a que la gente se cuide, a que la gente tome sus distancias, a que la gente se ponga su mascarilla y que tome en cuenta todas las medidas y los protocolos de bioseguridad que son necesarios para cuidar nuestra vida. Recuerde siempre aplicar la trilogía: lavado de manos, distanciamiento y el uso adecuado de la mascarilla. Regresamos con más información. Mañana quédese con nosotros. Global Hoy con Alan Catey. Les propongo hoy día hacer un viaje en el tiempo, mirar hacia el pasado y mirar hacia el pasado 75 años. ¿Por qué 75 años? Justamente hace 75 años, el mundo salió de una tragedia terrible que lo azotó durante 6 años en Europa y durante más en el resto del mundo, particularmente en Asia, como fue la Segunda Guerra Mundial. Hace 75 años también, a raíz del fin de la guerra, surgió un organismo que iba a tratar de convertirse en el escenario en el que se discutieran las diferencias, en el que se pudiera buscar de alguna manera acuerdos entre las diversas partes que pudieran entrar en conflicto en el mundo. Y este organismo fue la Organización para las Naciones Unidas. El nombre de las Naciones Unidas surge ya durante la guerra por parte del presidente norteamericano Roosevelt, que habla de una unión de naciones para enfrentar a la tiranía, para enfrentar al absolutismo que representaba el fascismo y el nazismo. Cuando termina la guerra en octubre del año 45, se empieza ya a hablar de la Organización de las Naciones Unidas y finalmente se la integra. Y la integran inicialmente 50 países. 50 países que constituían en aquel momento prácticamente la totalidad de los países que el mundo tenía y que luego se iría incrementando grandemente con los procesos de descolonización posteriores al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas se crean en torno a una noción ética, se crean en torno a una noción de respeto a los derechos de los ciudadanos, de las personas, de los individuos, que habían sido dura y gravemente conculcados principalmente por los estados. Los estados se habían vuelto, en cierta manera, o algunos de ellos al menos, en los principales impulsores de las persecuciones a nombre de la raza, a nombre de la religión o a nombre de la ideología. Y lo que propugna la Carta de las Naciones Unidas en relación a los derechos del hombre, justamente está en la esfera de la ética. Es decir, un mínimo de derechos que la persona y la comunidad tiene respecto del poder. Y en esa medida se constituye en una barrera para proteger de alguna manera a esos ciudadanos de unos estados que por la naturaleza misma del conflicto se habían vuelto cada día más poderosos y más, llamémoslos, omnímodos. La Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas
Se aprueba finalmente en 1948 con el voto favorable de todos los estados que la conforman, pero con 8 abstenciones. Y las abstenciones las voy a mencionar porque me parecen interesantes y que nos revelan ya unas posiciones que el mundo iría adoptando. Se abstiene la Unión Soviética y con ella 6 estados de la Europa Oriental y de la propia Unión Soviética que se habían ya convertido en estados satélites de la misma cuando no parte directa de ella, y que se hallaban detrás de lo que Churchill había denominado el telón de acero que había caído sobre Europa. Y los otros 2 países que no votan a favor de la Declaración de los Derechos del Hombre son Arabia Saudita, que es una teocracia que defiende unos principios extremos del islamismo radical, salafista y wahabista, por un lado, y el otro, la República de Sudáfrica, que se convertiría en el adalid del apartheid y de las políticas discriminatorias raciales. Estos 8 países, es decir, el extremismo religioso, el extremismo político y el extremismo racial, unidos en la no aceptación o en la no adhesión o en el no apoyo a la Declaración de los Derechos del Hombre que había sido aceptada por otros 42 países de la organización. A 75 años de distancia, vemos cuánto trabajo queda aún por hacer en el ámbito de esos derechos, de esa ética, de esos valores que se fueron desarrollando, cierto es en la cultura occidental, pero que son parte de la cultura del mundo, que son parte de los derechos universales de todas las personas, estén estas donde estén. Hay que considerar que el contexto en el que se desarrolla la Organización de las Naciones Unidas en su primer momento no es el de hoy. Ese contexto que nos muestra un mundo que está saliendo de un tormento terrible y de un mundo que está viviendo el terrible shock de descubrir el grado de maldad, el grado de crueldad de que es capaz el ser humano, es el que lanza esta propuesta ética a ese mundo que lamentablemente desde prácticamente su incepción está ya dividido en campos irreconciliables. Y tomará muchos años el que las Naciones Unidas puedan empezar a actuar en el ámbito de la, llamémoslo, del juzgamiento, de la comisión de delitos terribles y de delitos contra la humanidad que podrán en algún momento empezar a ser juzgados por tribunales internacionales auspiciados por Naciones Unidas y que efectivamente logran algunas sentencias y algunos avances en el plano de la aplicación de un principio superior de justicia como es esta defensa de los derechos humanos. Estamos viendo que el mundo hoy cada vez necesita más unos espacios de conversación, unos espacios de diálogo, unos espacios de interrelación razonable, y el único espacio real que tenemos por el momento es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Que hay muchos defectos? Sí los hay. Hay una politización de las Naciones Unidas, hay una burocratización de la organización, hay una serie de temas que a unos u otros no satisfacen. Pero, recalco, hoy por hoy no hay más. Y es en ese campo en el que se debe trabajar. En el campo del multilateralismo,
que cada vez se vuelve más evidente como la necesidad imperiosa de un mundo que, de no actuar consensuadamente sobre una serie de temas que cada vez se están volviendo más y más complejos, como es el caso de la economía global, la visible y la invisible, y el cambio climático, además de todos los temas de derechos humanos que están vigentes, ese es el escenario en el cual se debe trabajar porque no tenemos otro. Las Naciones Unidas deberán cambiar, sí, deberán cambiar y acoplarse y adaptarse a las necesidades del 2020, que no son las mismas que las necesidades de 1948. El mundo de 1948 quedó atrás. Vivimos un nuevo mundo con unas nuevas realidades que exigen una adecuación de las instituciones a estas nuevas realidades. Muchas gracias. Noticias del día con Carla Sánchez. Francisco Febres Cordero es reconocido por su seudónimo periodístico y literario El Pájaro. Se inició en el campo del teatro como actor y como director. Ha trabajado como columnista en los diarios como El Tiempo, Hoy y El Universo. También ha dirigido la revista Mundo Diners. La banda. Cuando engalanado con su camisa de diseños étnicos recién estrenada, ingresaba a cualquier acto público, acompañado siempre de su numeroso pelotón de escoltas, la concurrencia se ponía de pie, mientras por los parlantes comenzaba a sonar las notas de Patria, tierra sagrada de honor y de hidalguía, himno coreado por los asistentes que saludaban así la augusta presencia de quien comenzaba a gobernar el país como su feudo. Tieso, con su mirada apuntando hacia el futuro, recibía los honores que a la majestad de su poder creía debidos. Lo demás ya se sabe. 10 años de dictadura que, elevado sobre su pedestal, imponía su voluntad, dictaba leyes, sentencias, pisoteaba libertades, honras, inventaba realidades, mientras se presentaba como el fundador de un país sin historia, que él había construido desde sus cimientos. Así hasta que un día, obligado por las circunstancias, se marchó lejos a la espera de que el pueblo formara una larga fila en el que era su palacio para honrar su recuerdo a través del museo que dejó montado, un altar que daba cuenta de sus largos recorridos por el mundo, los tributos que recibió, la multiplicidad de obras que realizó. Al fin y al cabo, sus desvelos merecían un devoto peregrinaje que le rindiera tributo. Lo que quizás nunca vislumbró fue que la gloria que él creía merecer tuviera una duración tan fugaz, tan efímera, y que las mangas relaciones que aseguró dejaba en pie para la posteridad fueran diseccionadas con tanta rapidez para mostrar sus huesos, carcomidos por el cáncer de la corrupción y la concupiscencia. Y él, que creyó que sería proclamado como el ideólogo, líder y ejecutor de una revolución que su mente calenturienta habría fraguado, va apareciendo como el capataz de una banda de asaltantes de camiones que tenía como principal función engordar sus falquitreras con dineros públicos. Desde lejos no le queda sino contemplar con impotencia cómo su pandilla, tan celosamente armada a través de los años, está siendo desarticulada igual que cualquier otra de sacapintas o robacarros, de las cuales la Crónica Roja da razón a diario. Ahora su lugarteniente, aquel por quien él dijo que estaría dispuesto a ofrendar su vida, pasa sus vacaciones en la cárcel sin otra ocupación que la de negar las trapacerías largamente planificadas con su tío, en las cuales están también comprometidos muchos otros de baja ralea, pero de altas funciones, unos cuantos más, esos que no alzaron el vuelo con el guiño cómplice de quienes debieron aprenderlos. Corrieron a cobijarse bajo el manto protector del nuevo gobierno, con la esperanza de que sus bellaquerías se entierren en el olvido. Desarticulada una parte de la banda, los sueños del capataz deben haberse modificado.
de pretender que su imagen fuera inmortalizada en monumentos y perpetuando su nombre en universidades, hidroeléctricas, carreteras y aeropuertos, debe estar cruzando los dedos para que los trahuanes que fraguaron el asalto sistemático a los fondos del Estado no canten, o por lo menos no lo hagan hasta que el extremo de sacar o relucir su nombre. Un nombre que en todo caso pasará a la historia de esta patria, tierra sagrada a la que dejó esquilmada con su honor mancillado y su hidalguía deshecha. Ecuador, gran exportador. Gracias a la Constitución de 2008, Ecuador se ha convertido en uno de los países más exitosos en exportaciones. Nuestra exportación principal es la de ladrones que han enriquecido a los países que los ha acogido con los brazos abiertos. La ONU nos va a incluir en la lista de pueblos más solidarios con los ricos. Estados Unidos nos quiere mucho, los ha convertido en sus ciudadanos. El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos. Recuerde que los meses impares son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Y hoy jueves circulan los vehículos terminados en placa par, 2, 4, 6 y 8. Con la ordenanza metropolitana número 10, no olvide que el uso de la mascarilla es obligatoria, incluso si usted está dentro de un vehículo. La multa para la ciudadanía que infrinja esta ordenanza será del 25% de un salario básico, es decir, de $100. Una regla tanto para transeúntes como para conductores. Y mucho ojo, el doble, es decir, $200, si es reincidente en estos casos de ordenanza, y en caso de portar vehículo, se retirará y retendrá el mismo. Desde hoy jueves 24 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, habilitará la página web desde donde la ciudadanía que necesite circular sin restricción pueda acceder al documento del salvoconducto. Y así hemos finalizado un programa más de su noticiero Telesucesos. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Telesucesos, en Instagram @telesucesos_, Twitter Telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.